siempre me recordaron que jamás alcanzaría nada grande, y mi ex se aseguró de dejarlo claro en mi propio día especial, actuando de camarera en mi boda para servir a los invitados. Esa mañana, Sandra me había señalado sin pudor que yo, un humilde mecánico, jamás lograría destacar en la vida. No solo me abandonó, sino que se encargó de cerrar todas las puertas que se abrían a mi paso. Los rumores sobre supuestos robos de piezas en mi antiguo empleo se esparcieron rápidamente, dejando a los talleres locales reticentes a contratarme. Durante 3 largas semanas, mi oxidado Chevrolet se convirtió en mi único refugio. Dormí en él, me duché en un gimnasio de bajo presupuesto y apenas comí una vez al día. Los $500 que gané se disiparon entre gastos de comida y gasolina, mientras las deudas se acumulaban sin compasión y Sandra se pavoneaba en redes sociales con su nuevo novio, un ejecutivo de alto rango. Mi única pausa en medio de la adversidad era un pequeño café, donde pasaba horas acompañado de una taza de café barato que parecía ser el único consuelo en mi lucha diaria. Una mañana, un Mercedes negro con el motor a punto de rendirse se detuvo frente al café. Su dueño, un hombre mayor con el rostro marcado por los años, salía del vehículo maldiciendo la ineficiencia de los talleres locales. La necesidad de ganar algo me impulsó a acercarme y ofrecer mi ayuda. En apenas 15 minutos, identifiqué y reparé un fallo eléctrico que otros habían pasado por alto. Fue en ese preciso instante cuando Roberto Méndez, dueño de una cadena de talleres especializados, me ofreció una oportunidad laboral que parecía un destello de esperanza. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Mientras me dirigía a firmar el contrato, un conductor en estado de ebriedad colisionó con mi auto. Desperté en un hospital público, con la pierna gravemente dañada, sin empleo, sin auto y cargando una deuda médica de $15,000. Desde aquella fría cama, con tornillos en mi pierna y un dolor que apenas se mitigaba con analgésicos, veía en mi mente las imágenes de Sandra en Dubái, disfrutando de cenas exclusivas y hoteles de lujo, mientras yo me debatía en el cálculo de cómo saldar cada gasto. Una semana después, Roberto volvió al hospital. Al ver que mi recuperación se prolongaba, no podía ofrecerme el puesto prometido de inmediato, pero me presentó una nueva oportunidad. Si lograba certificarme como especialista en sistemas eléctricos para vehículos de lujo, podría trabajar en su taller principal con un salario 3 veces mayor. Sin pensarlo 2 veces, vendí mi celular para comprar manuales técnicos, y las enfermeras, conmovidas por mi situación, me permitían estudiar bajo la tenue luz del pasillo, entre suturas y dolorosas sesiones de fisioterapia, mientras repasaba diagramas eléctricos y complejos sistemas de inyección. 2 semanas después, Sandra reapareció en el hospital, pero no para ofrecerme ayuda, sino para presumir su nuevo anillo de compromiso. La vi a lo lejos, riendo con sus amigas mientras señalaba mi habitación, con una burla helada que resonó en los pasillos. Esa noche, con la pierna palpitando de dolor y el orgullo hecho trizas, hice una promesa. Me recuperaría y me transformaría en alguien que nadie, ni siquiera Sandra, hubiera imaginado. El camino hacia esa transformación estuvo lleno de obstáculos. Durante mi convalecencia, la deuda médica crecía y el dolor en mi pierna se volvía insoportable, al punto de que los médicos mencionaron la posibilidad de una segunda cirugía por otros $10,000 que yo no podía costear. Mientras tanto, Sandra se encargó de difundir entre conocidos que mi accidente se debía a conducir ebrio, pese a que los informes policiales decían lo contrario. Una mañana, mientras estudiaba mis manuales técnicos, una enfermera nueva llamada Elena entró a mi habitación. Al notar los libros esparcidos sobre mi cama, se detuvo y, en lugar de mostrar la habitual compasión condescendiente, se sentó a mi lado y me hizo preguntas precisas sobre los diagramas eléctricos. Me contó que su padre había sido mecánico y que antes de fallecer le había dejado una colección de manuales antiguos. Durante sus descansos, Elena empezó a traerme esos libros y juntos repasábamos sistemas eléctricos. En ese instante, por primera vez, sentí que alguien creía verdaderamente en mí. La vida, sin embargo, continuaba lanzándome nuevos desafíos. Una tarde, Roberto apareció con noticias devastadoras. El puesto en el taller principal había desaparecido debido a significativas pérdidas económicas y ahora tendría que empezar desde cero, con un salario mínimo, si quería tener alguna oportunidad. Esa misma noche, Sandra irrumpió en mi habitación, acompañada de su prometido, un ejecutivo que se mostraba tanto imponente como despectivo. La vi acercarse, vestida con elegancia, anunciando con una sonrisa casi cruel que se casarían el próximo mes. Mientras me contaba mis supuestas dificultades, dejó caer una suma modesta de $200, como si eso pudiera saldar mis deudas. En ese preciso instante, Elena entró y, sin pronunciar palabra, tomó el dinero y se lo devolvió al prometido de Sandra, afirmando con firmeza que yo necesitaba concentrarme en mi recuperación. Esa noche, Elena se quedó a mi lado hasta el amanecer, ayudándome a estudiar y reforzando en mí las palabras de mi padre. El verdadero carácter se revela en los momentos más difíciles. Aunque la adversidad era abrumadora, esa noche comprendí que mi lucha apenas comenzaba y que cada obstáculo me impulsaba a ser mejor. 3 meses después, finalmente recibí el alta del hospital, aunque con una deuda de $25,000. Con la ayuda de Elena, encontré un pequeño cuarto cerca del hospital. Apenas un colchón en el suelo y espacio suficiente para mis libros, pero era un refugio, y eso era mucho mejor que la calle. Mi pierna aún no había sanado por completo, pero no podía permitirme estar inactivo. Roberto cumplió su palabra y me asignó un puesto en su taller más modesto, realizando tareas básicas que apenas cubrían el alquiler y la comida, sin mencionar los crecientes gastos médicos. Cada noche, tras jornadas de 12 horas, me sumergía en mis manuales, alimentando la esperanza de un futuro mejor. Una noche, mientras repasábamos los sistemas de inyección, Elena me reveló algo que cambiaría por completo mi perspectiva. Según rumores que circulaban en el hospital, el prometido de Sandra tenía un pasado turbio. Varios pacientes habían sufrido lesiones
sospechosas tras hacer negocios con él. Un día, mientras limpiaba el taller, pude escuchar una conversación entre Roberto y su contador. Descubrí que el supuesto fracaso del taller principal era solo una fachada. El prometido de Sandra había intentado adquirir el negocio a través de una empresa fantasma, presionando a los empleados para que renunciaran, lo que había generado gran preocupación en Roberto. Al revisar facturas antiguas como parte de mi práctica para la certificación, noté un patrón inquietante. Las piezas que supuestamente había robado en mi antiguo empleo coincidían con envíos a una dirección vinculada a la empresa de su prometido. Con la ayuda de Elena, profundicé en la investigación y descubrimos que él había estado comprando piezas robadas durante años. Mi despido había sido solo parte de un elaborado plan para encontrar un chivo expiatorio. Una tarde, mientras Sandra se mostraba triunfalmente en el taller, burlándose de mí por limpiar el suelo con mi pierna herida, cada palabra de desprecio avivaba mi determinación. Esa noche, Roberto me llamó a su oficina. En lugar de reprenderme por mis anotaciones sobre las facturas irregulares, me ofreció algo inesperado. Si lograba reunir pruebas contundentes del fraude, me daría la oportunidad de demostrar mi valía en el negocio. Lo que Sandra aún ignoraba era que, mientras ella planificaba su boda de ensueño, yo estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que revelarían toda la verdad oculta detrás de sus mentiras. Elena y yo habíamos reunido pruebas suficientes para desmontar el entramado de engaños que había marcado mi vida. En ese preciso instante, comprendí que mi lucha no era solo por mi dignidad, sino también por la justicia en un mundo que parecía conspirar contra los que, a pesar de las adversidades, se niegan a rendirse. La red que se había configurado era mucho más extensa de lo que jamás imaginamos. No se trataba únicamente de irregularidades con repuestos, sino de un entramado complejo que involucraba a varios empresarios reconocidos de la ciudad. Recibí una memoria USB repleta de correos electrónicos, transferencias bancarias y documentos delicados que, en conjunto, revelaban actividades sospechosas. Miguel nos insistía en respaldar toda la información, asegurando que aquello era nuestra garantía en caso de eventualidades, aunque en ese momento no comprendí del todo a qué nos estábamos resguardando. La magnitud de lo descubierto resultaba sorprendente. Entre los documentos figuraban nombres de varios talleres mecánicos, incluso el de mi antiguo jefe, quien me había despedido en circunstancias poco claras. Todo parecía formar parte de un entramado irregular que se extendía por toda la ciudad. Gracias a los contactos de Elena en el sector sanitario, se confirmó que algunos de esos empresarios tenían antecedentes de accidentes laborales poco comunes, lo que hacía que el alcance del esquema superara nuestras peores conjeturas. Ante esta revelación, Roberto convocó una reunión de emergencia. Nos dimos cuenta de que la información en nuestro poder tenía el potencial de impactar significativamente a la industria automotriz local, aunque también nos exponía a serios riesgos, pues ya habíamos sufrido 2 intentos de sabotaje en el taller en tan solo una semana. Roberto insistió en cancelar la boda, argumentando que un evento público en ese momento podría ser demasiado peligroso. Sin embargo, Elena y yo rechazamos esa opción, pues desistir significaría ceder ante la intimidación. Habíamos tomado precauciones adicionales. La información se respaldaba en múltiples lugares y estaba lista para ser revelada si algo nos ocurría. Por otro lado, Sandra continuaba laborando en el hotel y, de manera inesperada, había comenzado a colaborar discretamente con las autoridades. Su testimonio se perfilaba como clave para desmantelar por completo esta red irregular. La situación era tan delicada que incluso su seguridad estaba en entredicho, dado que su antiguo prometido mantenía conexiones en ámbitos insospechados. Una noche, al finalizar el turno en el taller, nos topamos con una advertencia inquietante. Tanto mi coche como el de Elena presentaban daños en los neumáticos, acompañados de una nota amenazante que exigía cancelar la boda. Para quienes enviaron esa amenaza, ese fue un error garrafal. Ni Elena, con su temple inquebrantable, ni yo, que ya había dejado atrás al mecánico temeroso de sus días de soledad en la calle, íbamos a detenernos. Con un plan cuidadosamente elaborado, decidimos que la boda marcaría el inicio de un cambio trascendental. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. Reforzamos la seguridad en el taller, instalando cámaras adicionales y contratando vigilancia nocturna. Aunque Roberto opinaba que estábamos exagerando el riesgo, cada medida se volvió indispensable tras la advertencia recibida. En una tarde especialmente ajetreada, Sandra apareció de forma inesperada. En su rostro se podía leer la preocupación mientras se despedía al salir. Fue en ese preciso instante cuando, desde la cárcel, Miguel intentó comunicarse conmigo. Con tono inquieto, advirtió que, de no retirar mi testimonio, ciertos detalles familiares podrían ser revelados. Elena, que había traído el almuerzo, captó la conversación desde la oficina y, con su habitual serenidad, se dirigió a Sandra. Necesitamos que permanezcas en el hotel. La boda se convertirá en la trampa ideal para revelar sus verdaderas intenciones. El plan, aunque audaz, era brillante. Muchos de los empresarios implicados en el entramado irregular habían confirmado su asistencia a la boda, un evento social que no podían ignorar sin levantar sospechas. Lo que ellos desconocían era que cada rincón del salón y cada mesa estarían estratégicamente monitoreados. Finalmente, Roberto se unió a la estrategia y, gracias a su vasta experiencia en el sector, nos ayudó a identificar a aquellos que, presionados, podrían actuar precipitadamente. Una semana antes del gran día, recibimos la confirmación que esperábamos. Mediante un sistema de rastreo instalado en el teléfono de Elena, detectamos que alguien la seguía en sus desplazamientos al hospital. Quedaba claro que quienes estaban detrás de esta maniobra no eran novatos. Sabían perfectamente cómo evadir la detección cambiando vehículos y manteniendo la distancia. La tensión aumentó aún más cuando descubrimos que uno de nuestros proveedores de confianza estaba filtrando información sobre nuestros movimientos. Al confrontarlo, su confesión desveló que el entramado irregular abarcaba, además de repuestos de dudosa procedencia, seguros de vida falsos, lo que hacía que los accidentes en los talleres parecieran parte de un plan premeditado. Desde el hotel
hotel, Sandra confirmó que varios implicados habían hecho reservas para la noche de la boda, lo que indicaba que estaban tramando algo de gran envergadura. Estábamos decididos a anticiparnos a cada uno de sus movimientos. Elena y yo dedicamos largas noches a afinar cada detalle. No se trataba solo de organizar una boda, sino de montar una operación destinada a poner fin a años de irregularidades. Cada invitado, cada mesa, cada instante estaba meticulosamente planificado. La noche anterior al evento, mientras revisaba los últimos aspectos de seguridad en el taller, recibí una llamada de un número desconocido. Era Miguel, llamando desde la prisión, y con voz serena pero inquietante, me dijo: aún puedes cancelar todo. No eres el único que guarda secretos. Elena conoce muy bien tu pasado. Esa advertencia dejó claro que habíamos tocado un punto sensible. La desesperación de nuestros adversarios era palpable, y la presión podía hacerlos cometer errores. Con esa certeza en mente, supe que la boda no marcaría el final, sino el comienzo del declive de quienes habían operado en las sombras. El día de la boda amaneció con una aparente calma. Mientras me ajustaba el traje frente al espejo y repasaba mentalmente cada detalle, Roberto ya se encontraba en el lugar de reunión, confirmando que los equipos de vigilancia estaban posicionados estratégicamente. El detective García aseguró que sus agentes se mezclarían entre el personal del evento. La noche anterior, Sandra había enviado un mensaje enigmático: 3 habitaciones reservadas con nombres falsos, lo que confirmaba que sus aliados estaban tramando algo, aunque la magnitud aún nos era desconocida. Desde el hospital, Elena me llamó. Había cumplido su turno matutino para evitar levantar sospechas, y con voz preocupada me informó: acabo de ver a Martínez, el dueño del taller donde trabajabas. Está internando a su esposa por una aparente intoxicación. Esta coincidencia resultó demasiado oportuna, activando todas las alarmas, pues Martínez era uno de los protagonistas en este entramado irregular, y su ausencia sugería que algo mayor se estaba gestando. En camino a la iglesia, noté un vehículo que parecía seguirme a distancia. Al tomar un desvío improvisado, confirmé mis sospechas. 3 vehículos distintos me seguían hasta la iglesia. Poco a poco, los invitados fueron llegando, y pude identificar varios rostros que figuraban en los documentos proporcionados por Sandra: empresarios reconocidos, propietarios de talleres, e incluso algunos abogados destacados por casos de irregularidades. Todos parecían estar presentes, observando con cautela. Discretamente, Roberto se acercó y murmuró: he visto a 2 personas sospechosas cerca de la entrada lateral. Llevan paquetes de los que preferiría no saber el contenido. El plan original era sencillo: usar la boda como señuelo para recabar pruebas y testimonios. Sin embargo, la situación se había tornado más compleja, pues no solo pretendían impedir la celebración, sino que también buscaban dar un mensaje contundente. Finalmente, Elena apareció, deslumbrante en su vestido blanco. Al verla avanzar hacia el altar, todas mis dudas se disiparon. Habíamos recorrido un camino sin retorno. La ceremonia dio inicio, y con ella emergió el verdadero desafío. Desde su puesto como asistente del evento, Sandra envió una señal sutil. Se detectaba actividad inusual en las habitaciones reservadas, lo que indicaba que los hombres de Martínez estaban en posición. Durante el intercambio de votos, observé movimientos sospechosos en los laterales de la iglesia. Elena, con la mano fuertemente entrelazada a la mía, confirmó mis impresiones, mientras los invitados empezaban a mostrar inquietud, consultando sus teléfonos de forma recurrente. En el preciso momento en que el sacerdote preguntaba si alguien tenía objeciones, las puertas laterales se abrieron de forma abrupta, revelando la presencia de agentes federales en lugar de los sospechosos previstos. La operación, que habíamos planeado meticulosamente durante semanas, había escalado inesperadamente. En cuestión de segundos, el caos se desató. Algunos invitados intentaron huir, solo para toparse con más agentes bloqueando las salidas. Sandra, dejando a un lado su rol habitual, comenzó a identificar a las figuras clave involucradas. A pesar de la confusión, Elena y yo permanecimos en el altar, nuestras manos entrelazadas, conscientes de que, aunque este desenlace no era el que habíamos imaginado para nuestra boda, se ajustaba a la magnitud de la situación. Roberto se acercó rápidamente y advirtió: debemos abandonar este lugar de inmediato. Hay más personas involucradas de lo que habíamos previsto, y aún no todos están dentro de la iglesia. Mientras los agentes efectuaban las primeras detenciones, Elena y yo aprovechamos la confusión para escabullirnos. Lo que había comenzado como una boda se había transformado en el catalizador de una operación de gran envergadura, y la gran interrogante era: ¿estábamos preparados para enfrentar las consecuencias de lo que habíamos desencadenado? Siguiendo la recomendación de Roberto, nos refugiamos en un modesto hotel en las afueras de la ciudad, manteniéndonos alejados mientras la situación se estabilizaba. Las noticias en la televisión confirmaban el impacto de nuestras acciones. En la iglesia se habían producido numerosas detenciones, entre las que figuraban 15 empresarios, incluidos 3 de los talleres más reconocidos de la ciudad. Con voz contenida, Elena concluyó: la red es mucho más extensa de lo que habíamos imaginado. Esta historia, cargada de desafíos y giros inesperados, nos demostró que incluso en los momentos más oscuros, la determinación y el compromiso con la verdad pueden desencadenar cambios que trascienden lo personal y afectan a toda una industria. Mensajes preocupantes de algunos compañeros del hospital nos alertaron. Estaban investigando a 3 clínicas privadas supuestamente involucradas en un esquema de fraude en seguros. Sandra volvió a contactarnos desde un número verificado, y en su voz se notaba la tensión. Explicó que Miguel estaba furioso y, según informaron sus contactos en prisión, no había dejado de amenazar con hacernos pagar un alto precio. Pero eso no era todo. Sandra reveló que existía una caja de seguridad en un banco céntrico, en la que Miguel resguardaba documentos comprometidos que
que vinculaban a jueces y funcionarios públicos. Si esa información sale a la luz, ninguno de nosotros estará a salvo, advirtió Roberto, subrayando las conexiones peligrosas que podrían hacer desaparecer a cualquiera de nosotros mediante maniobras legales. Los días siguientes se convirtieron en un estado constante de alerta. Elena tuvo que solicitar una licencia en el hospital tras descubrirse que alguien había intentado acceder a su expediente personal. Mientras tanto, el taller continuaba en funcionamiento, aunque bajo rigurosas medidas de seguridad. Una tarde, mientras revisaba el inventario, recibí la inesperada visita de Martínez, el ex dueño del taller en el que trabajé. Liberado bajo fianza, trató de apaciguar la situación. Aún podemos resolver esto sin que nadie salga lastimado, afirmó con tono conciliador. Solo necesitamos que Sandra retire su testimonio. No pude contener mi indignación y le planteé directamente: ¿cómo solucionaron lo de esos accidentes? ¿Cuántas familias han sufrido a causa de sus fraudes? Su semblante se endureció al replicar con frialdad: no creas que una boda arruinada es el final. Esto apenas comienza. Esa misma noche, el taller de Roberto sufrió un incendio. Las cámaras de seguridad captaron a 2 individuos con el rostro oculto rociando gasolina. El mensaje era inequívoco: la venganza estaba en marcha. Ante esta amenaza, Elena se mantuvo firme. No vamos a huir. Si corremos ahora, nunca dejarán de perseguirnos, declaró mientras observábamos, con pesar, los daños ocasionados. Sandra, por su parte, seguía trabajando en el hotel, ahora bajo protección policial. Su posición le permitía monitorear discretamente las reuniones de los implicados que, tras los arrestos, intentaban reorganizarse. No pasó mucho tiempo antes de que Elena recibiera un sobre en el hospital. Dentro, encontró fotos recientes de nosotros, de Roberto y de Sandra, acompañadas de una nota inquietante: la caja de seguridad se abre mañana. Tienen 24 horas para detener todo. Ante esta amenaza, Roberto convocó una reunión urgente en el taller. Extendiéndonos un mapa sobre la mesa, dijo con voz seria: tenemos que adelantarnos. Si esos documentos salen a la luz, personas de altísimo poder harán lo posible por silenciarnos de forma definitiva. Tras un largo silencio, Elena, siempre reflexiva, intervino: les daremos algo aún mayor que nosotros para que se preocupen. El plan era arriesgado, pero su lógica era innegable. Usaríamos la ambición y el miedo de nuestros enemigos en su contra, transformando la propia caja de seguridad en una trampa. En ese instante, supe que las próximas 24 horas definirían no solo nuestro futuro, sino también la posibilidad de que la justicia alcanzara a quienes habían construido un imperio sobre el sufrimiento ajeno. A la mañana siguiente, bajo una persistente lluvia, Elena y yo nos reunimos con Roberto en un café discreto, a pocas cuadras del banco. Sandra ya estaba en posición en el hotel, vigilando los movimientos de los implicados. Según un mensaje de Sandra, Martínez y otros 2 individuos se habían registrado recientemente en el hotel. ¿Están esperando algo o a alguien?, alertó. Sabíamos que Miguel había autorizado la apertura de la caja de seguridad a las 11:00 de la mañana y su abogado se encargaría de retirar los documentos. Sin embargo, ellos desconocían que nosotros también teníamos preparada una sorpresa. Elena se separó para asumir su posición en un hospital cercano, tarea que se volvió crucial, pues había identificado a 3 médicos implicados en el fraude de seguros que estarían de guardia a las 10:30. Poco después, Roberto recibió una llamada alarmante. Acaban de ver a la esposa de Martínez entrando al banco, susurró. La esposa de Martínez era la única que conocía la verdad completa sobre los supuestos accidentes en los talleres. Había sido, en su momento, la contadora encargada de ocultar ciertos pagos. Desde mi posición, pude observar la entrada del banco con creciente inquietud. El abogado de Miguel llegó puntualmente a las 10:55 con un maletín oscuro y una expresión preocupada. En cuestión de segundos, la esposa de Martínez salió corriendo del banco, visiblemente alterada. No pasó mucho tiempo antes de que Martínez y sus hombres emergieran de un hotel cercano, dirigiéndose hacia ella. La voz de Sandra sonó urgente en el teléfono. Están discutiendo en la calle. Parece que lleva algo en la mano, como una USB. El abogado, al notar la conmoción, intentó retroceder, pero ya era demasiado tarde. 2 agentes vestidos de civil se encargaron de interceptarlo discretamente. De repente, la esposa de Martínez comenzó a gritar en plena calle, denunciando que todo estaba siendo grabado. Cada conversación, cada amenaza. Intentó silenciarla, pero ella logró liberarse y exclamó: tú fuiste responsable de esos actos. El caos se desató en cuestión de segundos. Los hombres de Martínez trataron de controlar a su esposa, mientras el abogado de Miguel luchaba por alcanzar la puerta del banco. Fue en ese preciso momento cuando Elena, desde el hospital, dio la señal. Las ambulancias comenzaron a llegar, aparentemente para atender una emergencia, pero en realidad transportaban a más agentes federales. Martínez, acorralado, sacó un arma. El pánico se extendió rápidamente por la calle. Aprovechando la confusión, su esposa lanzó la USB en mi dirección, donde me encontraba oculto. Sin pensarlo, me lancé a recogerla. Mientras los agentes reducían a Martínez y su esposa, gritaban nombres, fechas y detalles que incriminaban a todos los involucrados. El abogado de Miguel, en su intento por huir, resbaló en el pavimento mojado, haciendo que varios documentos se esparcieran por la acera. Eran los registros originales del fraude, la evidencia que pretendían usar para chantajear a otros. Roberto se apresuró a ponerse a mi lado para asegurarse de que la evidencia permaneciera intacta, mientras Martínez, esposado, esbozaba una sonrisa inquietante y dijo con tono frío: deberían preocuparse más por su propia seguridad. En ese instante, recordé cómo Miguel siempre había mostrado una obsesión desmedida por los hospitales, lo que me heló la sangre. Elena, la enfermera con la que compartía la misión, seguía coordinando con los médicos en el hospital para la investigación. Intenté llamarla, pero su línea estaba ocupada. Roberto reaccionó rápidamente. Ve por Elena, ordenó. Sandra y yo nos encargamos de asegurar la evidencia. Yo corrí hacia el hospital bajo la intensa lluvia, con el corazón acelerado. En el camino, Sandra envió un mensaje alarmante. Miguel tenía un cómplice en el hospital. La doctora Méndez acaba de desaparecer de su turno. La doctora Méndez, quien había firmado varios de los certificados falsos de los accidentes, ya había sido identificada por Elena en los documentos. Al llegar al hospital, el área de emergencias bullía con la actividad habitual, pero algo
algo se sentía fuera de lugar. Una enfermera me reconoció de las fotos y comentó que había visto a una persona acompañada por la doctora Méndez subir al tercer piso. Mientras subía las escaleras de 2 en 2, recibí otro mensaje. Miguel fue visto entrando por la parte trasera del hospital. No está solo. El tercer piso estaba inusualmente silencioso. Al doblar un corredor, pude escuchar voces procedentes de una sala de consultas. La voz de Elena, tensa pero controlada, se hacía escuchar. «Ya es tarde, Miguel». «Elena, la policía tiene toda tu red. Se acabó», respondió con una calma que resultaba aterradora. Intrigado, me acerqué sigilosamente a la puerta. A través del vidrio pude ver a Elena de pie junto a una ventana. Al otro lado, Miguel la apuntaba con un arma mientras la doctora Méndez, alterada, revisaba unos archivos. Explicaba con rapidez que en esos documentos estaban los registros originales de todos los accidentes, información que podrían utilizar para desacreditar cualquier testimonio. Fue entonces cuando Elena hizo algo inesperado. Comenzó a reír suavemente, con una risa que mezclaba compasión y determinación. «¿Acaso creen que no pensamos en eso?», comentó mirando su reloj. «Cada minuto que pasan, más evidencia se envía automáticamente a las autoridades». Miguel se mostró desconcertado por un instante. Aprovechando ese breve lapso, empujé la puerta con fuerza. El arma se disparó y la bala se incrustó en la pared. Lo que siguió fue un verdadero caos. La doctora Méndez intentó huir con los archivos, pero Elena la interceptó con la precisión de una profesional de emergencias. Mientras yo me enzarzaba en un forcejeo con Miguel, quien, a pesar de estar esposado, se defendía con una fiereza inusitada. Los agentes llegaron segundos después, alertados por el disparo. Sandra, utilizando la aplicación de rastreo que Elena había instalado en su teléfono, guió a los agentes directamente hacia nuestra ubicación. Con Miguel y la doctora Méndez esposados, Elena se acercó a mí. A pesar de un corte en la mejilla, sus ojos brillaban con determinación cuando murmuró: «Se acabó». Entrelazando nuestros dedos, supimos en lo profundo que esto era solo el inicio. La verdadera batalla, la de reconstruir nuestras vidas y enfrentar las consecuencias de todo lo destapado, apenas comenzaba. Los días siguientes a la detención de Miguel y la doctora Méndez se convirtieron en una vorágine de declaraciones, trámites legales y revelaciones sorprendentes. La evidencia recuperada en el hospital, combinada con los documentos aportados por la esposa de Martínez, destapó una red de corrupción que sacudió a toda la ciudad. Elena regresó al trabajo en el hospital una semana después, ahora integrándose en el equipo encargado de reestructurar el departamento de emergencias, mientras su valentía le había ganado el respeto de toda la administración. En una de esas tardes, mientras cenábamos en nuestro apartamento temporal, me comentó que habían encontrado más archivos falsos, algunos remontándose hasta 5 años atrás, revelando cómo familias enteras habían sido afectadas por esos fraudes. Por su parte, Sandra se transformó en testigo protegido. Su testimonio resultó crucial para conectar todas las piezas de este complicado rompecabezas. Antes de ingresar al programa de protección, me pidió un último encuentro. «Lamento profundamente todo el daño que te causé», dijo con lágrimas sinceras en los ojos. Estaba tan cegada por Miguel y la ambición que perdí de vista quién era en realidad. Roberto enfrentaba sus propios desafíos. El incendio había destruido gran parte del taller, pero los seguros legítimos cubrirían la reconstrucción. Mientras tanto, convertimos un antiguo galpón en un taller provisional. «A veces las cosas deben arder para poder renacer más fuertes», reflexionó Roberto. «Así como ese taller, nosotros también nos renovaremos». La esposa de Martínez, que había decidido colaborar entregando evidencia crucial, se transformó en una aliada inesperada. Durante su testimonio, relató con voz entrecortada cómo su esposo había pasado de ser un mecánico respetado a involucrarse en prácticas delictivas, y explicó que el primer accidente, calificado inicialmente como fortuito, fue en realidad el comienzo de una serie de eventos premeditados. Aunque la noche aún nos reservaba incertidumbres, sabíamos que habíamos dado el primer paso para desmantelar un imperio de corrupción. Con determinación y apoyo mutuo, nos preparamos para reconstruir nuestras vidas, convencidos de que la verdad y la justicia prevalecerían, a pesar de las sombras del pasado. Resulta increíble cómo, en un abrir y cerrar de ojos, el sistema que facilitaba la cobranza de seguros se convirtió en una maquinaria de corrupción. Cada muerte y cada lesión habían sido calculadas con precisión escalofriante. Poco a poco, los arrestos se multiplicaron. 3 jueces quedaron suspendidos a la espera de investigación y 5 clínicas privadas fueron intervenidas. La red que habían tejido Miguel y Martínez comenzó a desmoronarse, bloque a bloque. Con la caída de ese oscuro entramado, Elena y yo pudimos retomar, al fin, los planes para nuestra boda. Aunque el evento se transformó en algo muy diferente al que habíamos imaginado, optamos por una ceremonia íntima, rodeados únicamente de quienes realmente importaban. Esta vez sin infiltrados ni cámaras ocultas, bromeó Elena mientras revisábamos la nueva lista de invitados, y su voz irradiaba alivio y determinación. Una tarde, mientras supervisábamos las reparaciones en el taller, recibí la visita inesperada del hijo de una de las víctimas de los accidentes fraudulentos. «Mi padre murió en uno de esos talleres», dijo con tono sobrio y sin rodeos. «Quiero que sepas que tu decisión de enfrentarlos nos ha dado paz a muchas familias». Esas palabras me impactaron profundamente, recordándome el verdadero motivo detrás de nuestra lucha. No se trataba únicamente de venganza o justicia personal, sino de resarcir el daño causado por la avaricia de quienes despreciaron la vida humana. El juicio contra Miguel y sus cómplices se extendió por 3 largos meses, y cada jornada traía a la luz nuevos detalles sobre la magnitud de sus crímenes. En el tribunal, las familias de las víctimas se congregaban, mostrando en sus rostros años de dolor y preguntas sin respuesta. Elena, con la minuciosidad de su labor en emergencias, relató cómo pacientes llegaban con lesiones casi idénticas, todas orquestadas para maximizar los pagos de seguros sin llegar a ser letales. Su testimonio fue un golpe certero contra la defensa,
al demostrar que no se trataba de accidentes aislados, sino de un patrón sistemático. Roberto, por su parte, aportó su experiencia técnica, explicando con detalle cómo cada fallo mecánico y cada pieza defectuosa habían sido diseñados para provocar exactamente el daño que pretendían. La doctora Méndez, enfrentando sus propios cargos, terminó por quebrarse en su testimonio y reveló que el esquema comenzó de manera casi inocente, con certificados médicos exagerados para cobrar seguros modestos, hasta que la ambición de Miguel transformó todo en una operación monstruosa. Me prometió que nadie moriría, sollozó, pero la tragedia llegó con la primera víctima, y Miguel vio en ello la oportunidad perfecta para aumentar sus ganancias. Finalmente, la justicia impuso sentencias duras. Martínez fue condenado a 50 años de prisión y Miguel, considerado el cerebro de la operación, recibió 65 años. La doctora Méndez, gracias a su colaboración, consiguió una sentencia reducida. Mientras tanto, la reconstrucción del taller avanzaba a paso firme. Decidimos renovarlo por completo, transformándolo en un espacio moderno y seguro. Roberto, siempre innovador, sugirió instalar paredes de cristal en el área de reparación para que, en todo momento, se pudiera ver el trabajo realizado, asegurando así que la transparencia fuera nuestra mejor defensa contra la desconfianza. El destino quiso que, en medio de tanta adversidad, Elena y yo celebráramos nuestro amor de la manera más sincera. Nos casamos en una ceremonia pequeña, en el jardín de los padres de Elena. Durante la recepción, Sandra, quien ahora vivía protegida bajo un programa especial, nos entregó una carta en la que expresaba haber hallado la paz que tanto buscaba, deseándonos lo mismo a nosotros. Aquella carta se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que la honestidad y la integridad son valores innegociables. El hijo de la víctima, que había venido a visitarnos, se transformó en un cliente habitual del taller y con el tiempo en un amigo entrañable. Su presencia era un constante recordatorio de por qué nuestra lucha había sido necesaria. Una tarde, mientras cerrábamos el renovado taller, Elena me sorprendió con una noticia que cambió nuestra perspectiva. Estaba embarazada. En medio de tanto caos y oscuridad, la vida encontraba la forma de recordarnos que siempre hay esperanza. Construiremos algo nuevo, algo limpio y honesto, le dije, abrazándola, mientras la ciudad comenzaba a sanar de las heridas infligidas por Miguel y su red. Con el paso del tiempo, las familias afectadas recibieron compensaciones, y aunque ningún monto podría devolver lo perdido, 5 años después del fin de ese oscuro capítulo, el taller se había consolidado como uno de los más respetados de la ciudad. Roberto se jubiló el año pasado, dejándome a mí como único propietario, aunque él seguía visitándonos casi a diario, especialmente para ver a Lucas, mi hijo, a quien Roberto había adoptado como una figura paternal. Elena, gracias a su valentía, continuó su labor en el hospital, ahora como jefa del departamento de emergencias. Su experiencia en el caso de los fraudes le permitió implementar nuevos protocolos de seguridad y verificación. Cada accidente en un taller pasaba a formar parte de un proceso especial de documentación y seguimiento, garantizando así que la tragedia no se repitiera. Una mañana tranquila, mientras desayunábamos en familia, el noticiero local nos sorprendió. Miguel había muerto en prisión, producto de un ataque cardíaco, de la manera más sencilla y silenciosa que se podría imaginar. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Elena esa noche, tras acostar a Lucas. Respondí con la certeza de que, aunque la muerte de Miguel no trajo satisfacción ni alegría, sí marcaba el cierre definitivo de ese doloroso capítulo. Martínez continuaba cumpliendo su condena, y su esposa, tras divorciarse, se dedicó a colaborar con organizaciones que apoyan a las familias víctimas de fraudes corporativos. La última vez que la vi, había en su rostro una serenidad que antes no se apreciaba. Sandra, por su parte, se contactó con nosotros hace 2 años. Había comenzado una nueva vida en otra ciudad, bajo una identidad distinta, y había regresado a la universidad para estudiar Derecho, con el objetivo de ayudar a otros atrapados en situaciones similares a la que ella vivió. Hoy, el hijo de la víctima, quien se convirtió en nuestro amigo, trabaja en el taller. Su presencia nos recuerda a diario que la honestidad es el cimiento de todo lo que hacemos. Además, el antiguo edificio donde se ubicaba la clínica de la doctora Méndez fue transformado en un centro de rehabilitación para accidentados, y Elena colabora allí como voluntaria los fines de semana, convirtiendo un espacio que albergó tanto dolor en un lugar de esperanza. Lucas crece en un ambiente muy distinto al que yo conocí. Cada mañana, al llevarlo al taller, veo en sus ojos la misma pasión por los autos que yo tenía a su edad, pero también aprendo a enseñarle sobre integridad y sobre hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Roberto, en sus visitas diarias, le cuenta historias sobre cómo enfrentamos a quienes abusaron del sistema. Para Lucas son casi cuentos de un pasado lejano, pero para nosotros son recordatorios de que la justicia, aunque lenta, siempre llega. Elena y yo hemos aprendido a valorar la paz que construimos cada noche, cuando cierro el taller y vuelvo a casa. Agradezco que, a pesar del dolor y la traición que marcaron nuestro camino, logramos erigir algo mejor no solo para nosotros, sino para todos aquellos que confían en nuestro trabajo. La ciudad ha sanado en gran medida, y aunque las cicatrices perduran, los talleres ahora operan bajo regulaciones más estrictas, y la transparencia se ha convertido en un pilar fundamental en el sector automotriz. Mientras observo a mi hijo jugando en el mismo taller que casi me destruye, comprendo que a veces las peores traiciones pueden abrir la puerta a los mejores recomienzos. No es el final que esperaba cuando dormía en mi auto, traicionado y solo, pero es el final que necesitábamos, uno de redención, justicia y sobre todo, esperanza. Si llegaste hasta aquí y te gustó esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más relatos increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.